Bueno, Walter, un nuevo mano a mano con ¿Sabías qué? Este espacio que hemos creado dentro de Uniendo Caminos para seguir conociendo cosas que de repente les trae nostalgia a la gente que peina canas y le trae curiosidad a los más jóvenes, ¿no? Sí, precisamente continuando con, diremos, el ciclo de cosas antiguas, de simplemente artículos y cosas usadas de muchos años, contar un poco también la historia de lo que era utilizar esos elementos en aquel entonces, ¿no? Creo que una de las cosas que vamos a ver va a ser una cisterna de hierro fundido, pesa alrededor de 25 kilos, en la cual, si bien no está completa, pero una demostración de lo que se utilizaba antes. Años después, allá por el año 30, nosotros, o más adelante cuando íbamos a la escuela, recordemos aquellas cisternas de hierro, que le llamábamos de hierro, lógicamente hierro fundido, que habían en las escuelas, a una altura de aproximadamente 2 metros de alto. Tenían una cadena al costado con un puño, vamos a decir, para poder agarrar y tirar. No existía como ahora la pera de goma, las válvulas, es decir, la entrada que tenía era todo de bronce, y la pera que se utilizaba, que ustedes lo van a ver después precisamente, era, vamos a decir, era como un cono, era como si fuera una pera puesta ahí, hueca, en la cual cuando levantaba con la horquilla que tenía, levantaba eso, el volumen de agua, entonces al bajar la pera, todo, que lo llamaríamos pera, ¿no? O la campana que tenía dentro, bueno, arrojaba el agua hacia el water, o hacia el inodoro. Entonces era una cosa realmente. Esa cisterna que nosotros vamos a mostrar precisamente es del año 1910. Estamos hablando que tiene prácticamente 104 años. Bueno, como podemos ver acá entonces tenemos esta cisterna que pesa, ya dijimos, alrededor de 25 a 30 kilos. Esta es la campana que yo les decía. La campana está pesando capaz que no menos de 3 kilos. Entraba el agua, se distribuía por acá, que era donde entraba la válvula, ¿no? La campana, la función de la campana se levantaba con una horquilla, de tal manera que al levantar más o menos esta posición, el agua se ganaba en ese depósito que tiene ahí. Al caer la campana con su peso, permitía bajar el agua por este orificio que tenemos acá. Esto iba directamente al bajante que tenía hacia el water o inodoro, y era el modo de que funcionaba. Esto que ya digo, es alrededor, es todo fierro fundición, todo de ferro fundición. Era la forma, se enganchaban en la pared con dos ganchos prácticamente, diremos, en triángulo. Esto se ponía arriba, en la base. Ya los triángulos tenían inclusive una vueltita al frente que no permitía que se viniera hacia adelante. Bueno, todo muy perfeccionado en aquella época, ¿no? Estamos, como hablamos de recién, desde 1910, ustedes pueden ver ahí en el sello que tiene al frente, y estamos hablando de 104 años de la ciudad. ¿Era una cisterna comercial o se utilizaba en la casa de la familia? En todo, principalmente en los comercios, lógicamente, diremos restaurantes, por ejemplo, sin ir más lejos, lugares como el Hotel Carrasco y todo eso, no era el lujo que se ve hoy en los hoteles, eran las cisternas lo que había nada más en aquel entonces, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que en el Teatro Mació inclusive hay un inodoro de la época que se inauguró el teatro, ¿no? Que se pudo salvar, y ahí está como muestra. Pero sí, y después, bueno, en las casas de familia, quienes podían, y cuando llegaba el agua, no olvidemos que la primera fuente de agua que se abrió en Montevideo fue en 1871, ¿no? Acá en Libertad recién conocimos el primer tanque prácticamente en el año 30. El tanque que hoy vemos el 25 de agosto fue inaugurado o habilitado después de un tiro y afloje entre políticos de aquella época en el año 1941. Antes de eso había un tanque que distribuía por cañería, pero no a todos, que estaba ubicado lo que sería frente a la Escuela 49, la antigua Casa de Aneiro, al costado de la Casa de Aneiro, había justamente un pozo que distribuía, pero no a tanto. Por eso era que en aquel entonces existían muchas canillas en Libertad, en distintos lugares, barrios querenciados, por ejemplo. Inclusive había una frente a lo que es el Banco República. En aquel entonces había un monte, y ahí había una canilla, había una, por ejemplo, en Evaristo Sigande y Carlos Clausole, había una en la esquina de Colón y Clausoles también, precisamente en la esquina del hospital. Y después en distintos barrios, acá nomás en la antigua calle Diciembre y Bullental, que en este momento es Agraciada y San José, ahí había una canilla que estuvo hasta muchos años. Inclusive nosotros, cuando vinimos
a donde vivimos hoy, no había agua corriente. Cuando pasó el agua corriente, nunca me olvido de Gil Andrade cuando le dice a mi padre, ¿por qué no aprovecha Antonio y pone el agua? Porque iba cruzando los caños, ¿no? Y bueno, esas cosas de personas que, bueno, y bueno, y al final pasamos una cantidad de años sin agua, ¿no? Trayéndole de la esquina. Esto quiere decir que, bueno, sí, la cisterna era una cosa que si vemos el peso de esa cisterna, si vemos el fierro fundido que tenía prácticamente, y llegamos a las cisternas de plástico de ahora, o las de mochila, por ejemplo, con todo lo de adentro de plástico, bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Estamos hablando ya de más de 100 años. Dejamos la parte sanitaria de lado y nos vamos a una radio muy particular. Sí, yo creo que el tema de radio particular, si hablamos de las primeras radios a galena, por ejemplo, después tenemos a lámpara, que es la que vamos a mostrar, una radio antigua de madera, a lámpara. Diremos que la primera transmisión de radio fue en el año 1922, para Bizábal fue uno de los propulsores a hacer esa transmisión, y bueno, y luego ya digo, inclusive cuando el campeonato del 24 o del 28, inclusive en algún momento hasta del 30 acá en el interior, había que esperarle en Montevideo, por ejemplo, de que los periódicos, o sea, que ya existía, por ejemplo, el diario El Día, el diario El País, desde 1918, y bueno, se ponía, según el resultado que llegaba a esas oficinas, se ponían los balcones, que la gente estaba en la plaza, no mirando como ahora la novedad de ver en pantalla gigante, sino esperando para que en un pizarrón pusieran cómo iba Uruguay o lo que sea, ¿no? Cómo se desarrollaba el campeonato del mundo. Estamos hablando del 24, del 28 o del 30. Perfecto, ¿y esa radio entonces es de...? Sí, es una radio a lámpara, muy antigua que hay, y las cosas fueron progresando. Yo nunca me olvido, como anécdota, que siempre es lindo pintar un poco, porque quizás quienes estén escuchando también le habrá pasado lo mismo. Cuando mi padre apareció con la primer radio, me acuerdo, abajo del brazo se la había comprado a Calisto, un hombre que vivía precisamente donde hoy desapareció, diremos, La Palmera, donde hay un comercio. Bueno, muy bien. Y cuando enchufó la radio, hasta con miedo, porque sinceramente inclusive mi padre recién había puesto la luz y todo eso, ¿no? Era una novedad todo, una fiesta aquello. Y bueno, no era que nos peleáramos, simplemente queríamos el ansia de cambiar el dial para escuchar distintos programas, ¿no? Era una novedad, era una cosa grandiosa aquello lo que teníamos. Y estamos hablando del año 50 más o menos, un poco 52 también. Y nunca imaginar eso que se decía, que dentro de unos años se iba a ver la gente en esa radio. Yo considero que ni hablar, no solo la gente, sino lo que evolucionó después todo lo que es. Una vez hablando, nunca me olvido, con el padre Gervasines, sentado en la plaza, me dice, ¿te das cuenta, Walter, dice, a lo que ha llegado el hombre? Dice, mueven un dedo allá en Japón, dice, y lo vemos nosotros acá. Estaba hablando de la televisión. ¿No? Y este hombre, si hoy existiera, no sé, todos los adelantos, el andar con un celular, tener todos los canales, bueno, todas las informaciones al momento. De manera que la evolución que ha tenido es muy grande. Después, allá por la década, podemos decir, del 50, aparecieron los radios Espica. Los radios Espica, que acá el más, diremos, el primer técnico que hubo, que fue Florentino González, que las armaba precisamente, ¿no? Ya con toda esa tecnología que venían desarmadas, y él las armaba. Y que se valió de eso para ganar inclusive las elecciones, chicotazo, ¿no? Cuando en el año 58 Nardone ganó los comicios nacionales, se valió mucho de eso. La gente iba en los tratorios arando muchas veces con la radio colgada al cuello y escuchando ese programa. De manera que, bueno, y de ahí fue evolucionando a lo que soy, todo esto, ¿no? Porque como ya hablábamos de los celulares, se puede escuchar radio, se puede hacer de todo. Las cosas han evolucionado. Y vamos a mostrar precisamente una radio Espica, aparte de esa otra también que recién mencionáramos. Y bueno, yo creo que también es un pedazo de historia para recordar aquello tan lindo que había. Hablamos de evolución, hoy los celulares, las computadoras, todos tienen hora, pero
antes se acudía al reloj. Al reloj, y precisamente vamos a ver un reloj que es de aproximadamente de 1890. Ese reloj fue traído a Libertad por la familia de Galarrondo, Juan Francisco de Galarrondo, cuando se radicaron de acá, que venían desde Canelones, toda esa familia que hoy se distribuye por Libertad, diremos, ¿verdad? Surgieron de ese grupo de familia que se vinieron desde allá. Y ese reloj es un reloj lógicamente antiguo, grande, y por supuesto iba colgado en la pared, entonces para que funcionara o cambiaran la hora, habría también una llavecita que la traían el mismo. Usted abría, por ejemplo, el frente del reloj, la esfera, vamos a decir, la parte de la esfera, y ahí estaba la llavecita en cual le daba cuerda y a la vez cambiaba la hora, sí, por supuesto. En el momento que terminaba la cuerda, el reloj se detenía. Había que darle cuerda, que duraba más de 24 horas muchas veces. Quiero mostrarle este reloj, perteneciente en algún momento a la familia de Juan Francisco de Galarrondo, un obsequio que me hiciera Esmeralda de Galarrondo, por supuesto, y el funcionamiento del mismo. Antiguamente, como decíamos, si se olvidaban, de pronto se les pasaba sin darle cuerda, el reloj dejaba de funcionar. Aquí se abre la puerta, por ejemplo, y tiene una llave, como ustedes pueden apreciar, a la cual se le daba cuerda acá, de este lugar, ¿no? Al darse cuerda, el reloj podía comenzar a funcionar. Y luego tenía la otra parte que era la que hacía girar las agujas. Esto quiere decir que era una llave, como ustedes pueden apreciar, aún conserva la misma llave antigua, y se volvía a cerrar, normalmente que tenía por acá un seguro, de tal manera que ya quedaba funcionando por más de 24 horas con esa cuerda que se le daba. Una reliquia del año 1000, prácticamente 890. Y aparte hay un reloj también que es del año más o menos 1900, tal vez 1900, un poquito más adelante, 1910, que se van a dar cuenta también que era cuerda, pero un reloj mucho más chico, con una esfera lógicamente casi similar a esos otros, pero de otra manera. A la vez vamos a ver un reloj, que ustedes van a apreciar también, que se trata de un reloj de bolsillo, que tiene 3 tapas, había relojes con 4 tapas, también a cuerda, por supuesto. Un tipo de reloj de eso, Aparicio Saravia, cuando la revolución de 1904, lo distribuyó entre los oficiales. A cada oficial le dio un reloj de eso, que estamos hablando de marcas muy importantes de aquellos entonces, ¿no? De manera que se va a lograr ver algo realmente lindo, principalmente para los jóvenes, que no pueden creer que, bueno, eso era un reloj. Bueno, este es un reloj de bolsillo, muy usado. Cuando nosotros vemos las personas de antes con un chaleco y todo esto, ven una cadenita colgada, eso lo que llevaban era el reloj de bolsillo, precisamente. Este reloj que ustedes pueden apreciar así, es de 4 tapas tiene, prácticamente. Es un reloj muy antiguo, estamos hablando quizás del año 1905, 1900, o antes, o mucho antes. Algo similar a esto, a un reloj de esto, Aparicio Saravia le obsequió a la tropa en 1904, cuando ya firmaron la paz y todo esto, en el sentido de que los había dejado para que cuando Pablo Galarza y por los blancos, inclusive estaba Luis Alberto de Herrera, distribuyeran entre la tropa eso. Por supuesto que Aparicio Saravia ya no estaba, ya que había sido herido en Mazollera el 1 de septiembre de 1904, falleciendo 10 días después. Un reloj similar a este le obsequió a la plana mayor de la tropa del general. Bueno, Walter, una nueva entrega en Uniendo Caminos de lo que es este espacio que hemos titulado a modo de simbólico, ¿no? Sabías que, porque trata de manifestar algún tipo de nostalgia en los más veteranos, en la gente que vivió esa época que usted nos narra, y está bueno el hecho de hacer un parate y recordar esa época de diferentes artículos y cosas que se vieron en la época, y para los más jóvenes, esas cosas que narran los abuelos, verlo en carne propia, verlo por la televisión. Claro, y no va a faltar la oportunidad, Alejandro, en programas venideros,
que vamos a hablar un poco y a mostrar, precisamente porque tengo una linda colección de revistas, novelas, del Tony y todo eso, y cómo eran los salones acá en Libertad, la cantidad de salones que había, y eso demostraba el amor a la lectura. Esa es una historia que la vamos a contar después, porque es muy linda, y muchos que hoy por hoy quizás andemos por los 60, 70 y pico, bueno, recordarán aquellos momentos del Salón River y otros salones que vamos a mencionar.